Buenos días, bienvenida a Vive la Experiencia, el lugar donde encontrarás el camino espiritual después o en medio de una relación dolorosa. El día de hoy vamos a hablar de la relación entre el enojo y las enfermedades. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque estamos en un mundo cada vez más enfermo. No solo físicamente, sino en cuanto a nuestras relaciones. Si tú ves en las redes sociales, escuchas las noticias, ves los periódicos, es cada vez más alarmante los índices de violencia, de enojo que como sociedad estamos viviendo. Si bien el disparador del enojo puede ser cualquier cosa, alguien que te encuentras en la calle y que te volteó a ver mal, hasta relaciones muy íntimas donde el enojo y la ira es algo perpetuo, es parte de la relación, es parte del vivir común. Pero aunque sea muy común, hemos normalizado lo que es popular. No es normal vivir en constante enojo, no es normal vivir en constante ira, porque esas emociones, si no las sé procesar, si no las dejo ir de una forma adecuada y correcta y con dirección, se quedan estancadas en mi cuerpo y de una o de otra manera van a salir y no de la manera que quisiéramos, no de una manera muy buena. Porque todo pensamiento, toda emoción que yo no hago consciente, que no proceso, que no puedo liberar porque pues ni siquiera sé que existe o me he acostumbrado tanto a vivir así que no hago nada con ella. Qué importante es entonces hacernos consciente de aquello que nos pasa y poderle dar la dirección correcta, la dirección adecuada, de tal manera que ya no me perjudique a mí, que ya no perjudique a mi persona. Y esto te va a quedar muy claro con la historia de Luisa. Luisa es una mujer de mediana edad que después de 30 años de casada, su esposo le pide el divorcio para casarse con una mujer más joven. Luisa estaba casada con su esposo, un hombre de mucho dinero, ella vivía con muchas comodidades, entonces pasó de ser la esposa a ser una mujer divorciada, de vivir en una mansión a vivir en un departamento modesto, de manejar un carro lujoso a manejar un carro de segunda mano. Ya te imaginarás cómo se sentía Luisa, que se sentía tan mal que fue a consultar con el médico. El médico le preguntó cómo estaba, qué le había pasado, qué es lo que le aquejaba. Entonces Luisa refiere que le dolían mucho los huesos. Le sentía cierto malestar, cierto ardor, como que le quemaban en las manos. Entonces el médico le recetó el medicamento antiinflamatorio y la refirió con un reumatólogo. Ella siguió en tratamiento con el reumatólogo, le dio medicamento que pues se mejoró por un tiempo, pero después reincidió y los dolores eran permanentes. Volvió con el médico familiar y empezó a indagar un poquito más de Luisa, de su vida, hasta que Luisa le confesó y tuvo la confianza de contarle a este médico la situación por la que había pasado, el divorcio tan desgarrador y devastador que había vivido en los últimos meses. Pero lo curioso es que solo al escuchar o al pronunciar el nombre de su ex esposo, bastaba para que Luisa se pusiera en guardia, los ojos se le saltaran, se le hicieran más grande, le cambiara la expresión de su rostro y hablaba con un odio y con un resentimiento acerca de la situación que había pasado con su esposo.
No soportaba la idea de que lo hubiera dejado por una mujer más joven. Y no solo eso, deseaba que le fuera mal, deseaba que sufriera tanto como ella estaba sufriendo. El doctor le preguntó si en algún momento ella tenía planeado perdonar a su ex esposo, a lo que Luisa le contestó que ella no tenía ningún plan de perdonarlo. Es más, si había hecho la resolución de odiarlo hasta el último día de su vida, desear que le fuera mal, que tuviera un accidente, que muriera atrapado en el carro y que explotara y no pudiera salir. Es más, en las noches ella se consolaba pensando en su mente, haciéndose una película mental de todo lo malo que le podría pasar a su ex esposo, de cómo podría tener una muerte lenta, agonizante y con mucho sufrimiento. Ese era su único consuelo. Definitivamente, Luisa no pensaba perdonar. Al cabo de muchos años, este médico volvió a ver a Luisa y Luisa fue diagnosticada en aquel tiempo con artritis reumatoide. Pero ella había decidido no perdonar, había decidido seguir atada con las cadenas de amargura, de enojo y de resentimiento con su ex esposo. Y cuando después de muchos años este médico volvió a ver a Luisa, la vio con los dedos de las manos retorcidos, así tenía también los de los pies, su cuello con mucho dolor y su columna también ya retorcida con una joroba, había envejecido prematuramente. ¿Todo por qué? Porque había decidido no perdonar, había decidido aferrarse al enojo. Si bien Luisa tenía motivos suficientes para estar enojada y resentida con su ex esposo, sin embargo, ella decidió que su esposo era el causante de todos sus males y de su vida desgraciada. Ella decidió tener una actitud de enojo, de resentimiento y de amargura y decidió instalarse ahí. ¿Sabes? Que las emociones tóxicas no solo impiden que el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas contra virus, contra bacterias, contra agentes extraños que pueden entrar a nuestro cuerpo, entonces nuestro sistema inmunológico es el encargado de combatir esos agentes extraños para mantenernos en equilibrio, para que el cuerpo mantenga su equilibrio. Pero estas emociones tóxicas no solo impiden que el sistema inmunológico haga su trabajo, sino que le añadimos procesos bioquímicos complejos contra los cuales nuestro cuerpo tiene que combatir a causa del estrés provocado por estas emociones tóxicas como el enojo, el resentimiento y la amargura. Y este tipo de enfermedades se ve cuando el sistema inmunológico está fuera de control, cuando el sistema inmunológico no cumple su trabajo o no lo cumple hacia la dirección correcta, se llama una enfermedad autoinmune. Porque la enfermedad autoinmune se denomina cuando el sistema inmunológico se ataca a sí mismo. ¿Sí? Y esto, déjame decirte, que su repercusión es, o el estado del cuerpo, es como si estuviera en constante guerra. Por eso en un principio te mencionaba del estrés, que estas emociones tóxicas provocan mucho estrés. Y el estrés es todo esto que provoca en el cuerpo, me hacen estar en un sistema de alarma constante. Ni cuando voy a dormir estoy en paz. No hay reposo para el cuerpo, entonces cuando el cuerpo no reposa, no hay reparación. Entonces el cuerpo no se puede sanar a sí mismo, porque nuestro sistema inmunológico está diseñado para que el cuerpo se pueda sanar a sí mismo. Pero cuando no hay reposo, cuando no hay descanso, cuando estoy en constante alerta, cuando estoy viendo a ver quién me va a atacar, todo me lo tomo personal, entonces es un constante estrés. El sistema inmunológico empiezo a trabajar con estrés y me voy en una dirección incorrecta y me ataco a mí misma. ¿Sí? Entonces,
el sistema inmunológico empieza a atacar los propios órganos y tejidos de esta persona que vive en estrés, ¿sí? Entonces, aunque no te vas a morir de una enfermedad autoinmune, te da hoy y te enfermas mañana, puede tomar su tiempo. Pero créeme que el proceso es doloroso, agotador y desgastante, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes? Pues la artritis, lo que le dio a Luisa, es una enfermedad autoinmune. También la esclerosis múltiple, algunos tipos de tiroiditis, la psoriasis, esas llagas en el cuerpo, es un ataque a la misma piel. Y la diabetes tipo 1 son algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes, así como el lupus, la colitis ulcerosa y el mal de Crohn. Y fíjate que estas personas que padecen enfermedades autoinmunes constantemente están en un estado de agotamiento físico, ¿sí? Es como si todo el tiempo estuvieran cansadas. ¿Por qué? Porque cuando el sistema inmunológico se está atacando a sí mismo, la sangre genera unas proteínas llamadas citocinas, que estas citocinas son las que inducen a la fatiga y a la depresión. Entonces, como verás, la enfermedad autoinmune no es cualquier cosa. La enfermedad autoinmune tiene su repercusión en el cuerpo, pero todo esto viene del alma. Todo esto viene, como en el caso de Luisa, de una decisión muy puntual que ella tomó de no romper esas cadenas de amargura que le ataban a su ex esposo y el no perdonar. Entonces, ya te imaginarás cuál es la solución, cómo puedo yo prevenir, porque no podemos controlar que una persona nos trate mal, no podemos controlar que una persona nos quiera hacer daño, no podemos controlar cómo una persona me va a hablar o qué va a pensar de mí. Eso hay que soltarlo porque es algo que está fuera de nuestro control. Lo único que yo sí puedo hacer, lo único que yo puedo controlar es cómo voy a reaccionar yo ante ese estímulo, ante ese ataque. Y ese es el primer paso. Es preguntarte, antes de que venga la situación, es tomar una decisión. ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer cuando alguien me está incomodando, cuando alguien me está atacando, cuando alguien me la hace pasar mal, cuando una actitud de alguien me provoca enojo y resentimiento, cuando esa persona me está lastimando, me está hiriendo, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, lo primero que tienes que hacer para hacerte consciente de esto es hacerte la pregunta puntual: ¿qué me molesta de esta situación? ¿Por qué me molesta tanto? Si no viste el episodio número 2 de Necesito hablar con alguien, te recomiendo que lo busques. Aquí te lo voy a poner en la descripción, porque ante una situación que alguien me comentó, un estímulo externo, yo le contestaba a esta dama: ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que realmente te molesta de que alguien te acose? Igual tú, cuando te enganchas, cuando te enojas, cuando te produce amargura el trato de alguien más hacia ti, indaga dentro de ti qué es lo que realmente te molesta. Ese es el primer paso para hacerlo consciente, ¿sí? ¿Será que esa persona violó una ley establecida, un principio como es el respeto, un principio como es trata a los demás como quieres que te traten, un principio de soy una persona y por el simple hecho de ser persona soy digna de respeto, de consideración, de cariño, de amor? Quizás esa persona está violando estos principios y quizás por eso es tu enojo, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta que te deberías de hacer es: ¿qué puedo hacer yo
si la otra persona está violando esos principios de respeto, de amor, de cariño, de responsabilidad personal, ¿qué puedo hacer yo si la otra persona no está haciendo lo que debe de hacer? ¿Está en tu control? ¿Tú vas a cambiar a la persona? Lo único que tú puedes hacer es lo que a ti te compete, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Si bien no vas a controlar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, lo único que tú sí puedes hacer es impedir que ellos aniden en tu cabeza. Entonces, esas son preguntas para que te lleven a la responsabilidad personal. En tercer lugar, tienes que tomar una decisión. Así como Luisa para enfermedad de ella tomó una decisión de no perdonar, tú puedes tomar una decisión para tu sanidad y es liberarte y deshacerte de la frustración. Cuando quiera embargarte y te quieras enganchar con la conducta de la persona, toma una decisión firme de no engancharte. Tienes que hacerlo consciente. Tienes que preguntarte. Tienes que tener estructuras de pensamiento ya establecidos, preparados, un pensamiento, un versículo, algo positivo que te ayude, una canción, una música, para que ese pensamiento que se quiere enganchar con la situación y con la persona, tú lo cambies, ¿sí? Le des un giro a tu mente y a tu cabeza para que ese enganche no se instale, para que una vez, ok, caí y me enganché, pero cuando venga otra vez ese pensamiento, tú ya tengas más herramientas para poder desecharlo. Porque aquí lo ideal es el perdón. Y yo sé que el perdón es un proceso. Yo sé que el perdón lleva tiempo, implica muchas situaciones, pero por lo menos hazte consciente de que necesitas perdonar. Ese sería el último paso. No te digo que vas a perdonar hoy, pero por lo menos hazte consciente de la necesidad que tienes de perdonar, aunque no lo sientas, aunque la persona no se lo merezca, aunque sea injusto, ok, eso es válido, pero reconoce que por tu propio bien necesitas iniciar un proceso de perdón. Todo esto para evitar llegar a una enfermedad física dolorosa que te va a imposibilitar en vivir plenamente. Entonces, la decisión es tuya. Nadie más va a venir a tomar la decisión por ti. Si tú te diste cuenta que estás muy enojada por situaciones en tu vida, porque quizás ya estás enferma, ya ha repercutido en tu salud y quieres y estás decidida a trabajar con tu enojo, esta es tu oportunidad. Aquí abajo, yo te voy a dejar el link para que tú te puedas inscribir al taller del enojo que sé que va a ser de gran beneficio para ti. Si tú crees que tú puedes hacerlo con tus propios recursos, adelante. Pero haz algo, por favor. Busca ayuda, ve a terapia psicológica, lee un buen libro, pero sobre todo, cae de rodillas y dile a Dios, no puedo más con esta situación, ayúdame. No se lo merece, no quiero perdonar, no lo siento, no importa. Ve a Dios tal y como estás y Él, créeme, que usará los medios necesarios para ti para que sanes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo.